¿Cómo están? Estamos muy contentos de poder reunirnos nuevamente, ¿verdad? Para continuar con estas clases, con este discipulado tan importante sobre los fundamentos de la vida cristiana. Aquí es donde comenzamos a dar nuestros primeros pasos en base al conocimiento de la palabra de Dios y a lo que Dios nos ha concedido. ¿Se acuerdan? Que en la clase pasada estuvimos viendo todo lo que nos pertenece en la herencia que nos ha dado nuestro Dios, en el cual somos herederos de todas las cosas de Dios y somos coherederos juntamente con Cristo. Así es que vamos a continuar. Nos quedamos en un versículo, en una palabra importantísima, en la cual pues nos habla de que somos nuevas criaturas, que hemos nacido de nuevo, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas y que a partir del momento en que nosotros recibimos el Espíritu de Dios a través del sacrificio de Jesucristo, pues entonces nuestra vida nueva ha comenzado. ¿Quiere continuar, esposo? Sí, claro que sí. Bueno, entonces estábamos en el inciso de que estamos ahora en una nueva relación con nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, ahora nos podemos presentar como justos delante de Dios porque así nos ve Él. Nos ve justos por la justicia de nuestro Señor Jesucristo que está sobre nuestra vida, que está sobre cada uno de nosotros, no porque seamos muy buenitos, sino porque la justicia de Dios ha sido impugnada en nosotros, ¿verdad? Bueno, ¿impugnada? Bueno, no sé, ha sido puesta en nosotros. Entonces, ahora vamos a ver, seguimos. Ahora nosotros fuimos crucificados con Cristo. Esto es importantísimo, está en Gálatas 2:20, otro de los versículos que, de ser posible, debemos memorizar y tener, pero bien presentes, porque es muy, muy importante. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es tremendo. Quiere decir que entonces yo ya fui crucificado con el Señor Jesucristo. O sea, no es de que vaya a ser ni algo raro. Yo ya fui crucificado con Jesucristo. Y entonces, como yo ya morí, entonces yo ya no vivo. ¿Quién es el que vive? Vive Cristo en mí. Y entonces lo que ahora estoy viviendo cada día, en mi carne, en lo que yo pienso, en lo que yo siento, lo vivo o lo debo vivir en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, pues esto es tremendo, esto te cambia totalmente la vida. Ya no podemos seguir viviendo como vivíamos, ya no podemos seguir haciendo lo que queremos. Ahora hemos ya muerto a nuestra vida anterior y ahora tenemos la oportunidad de tener una vida nueva, una vida en la cual somos declarados, somos hechos justos delante de nuestro Dios, con lo cual, bueno, pues nuestra relación con Él es totalmente diferente a la que teníamos antes. Esto tiene que ver con cuando nosotros hacemos, cuando nos bautizamos, ¿no? Cuando nos bautizamos estamos haciendo la representación de lo que ya sucedió, el morir juntamente con Cristo y resucitar a una nueva vida cuando salimos del agua, ¿no? Sí, bueno, aquí estamos hablando del bautismo por inmersión. De agua. Por inmersión de agua. Todos, de alguna manera, yo creo que todos o casi todos hemos sido bautizados por aspersión cuando éramos unos bebés. Pero pues el bebé ni cuenta se da de lo que está pasando. Cuando somos invitados a recibir el bautismo en agua, entonces ocurre lo que está diciendo la esposa. Bajamos a las aguas, somos sumergidos, se supone que ahí dejamos nuestra vieja naturaleza, renacemos a una vida nueva y entonces podemos ya tener una vida diferente. Eso es lo que simboliza el bautismo
en agua, de lo cual ya hablaremos más adelante. Pero esto es, nosotros entonces somos ya crucificados, somos muertos y ahora tenemos una vida nueva, una vida diferente, en la cual ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en cada uno de nosotros. Muy bien. Bueno, pues también dice la palabra de Dios que somos aceptados. Esto es, si alguna vez te has sentido rechazado en algún momento de tu vida, pues desde este momento el Señor ya no te rechaza, no te puede rechazar porque eres aceptado. ¿Por qué? Porque te ama. Dice en Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así es que podemos tener esa confianza de que nunca nos va a rechazar. Siempre que vayamos a Él, lo vamos a encontrar con los brazos abiertos, dispuestos a recibirnos. Así es. Él nunca está ocupado para nosotros. No te puede decir, ay, espérame, ahorita estoy en una junta, aguántame y después te atiendo. En el momento en que lo busquemos, Él está disponible para nosotros porque Él nos acepta, nos ama, anhela estar con nosotros. Bueno, estamos vivos con Cristo, dice Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia somos salvos. Decíamos hace la clase pasada, decíamos que la paga del pecado es muerte. Cuando nosotros cuando pecamos, no vemos esa muerte, pero nuestro espíritu sí. Entonces nuestro espíritu se separa de Dios. Y entonces, si estamos separados de Dios, espiritualmente estamos muertos. Estamos muertos. Entonces, perdemos esa comunión, perdemos esa relación, pero con Cristo nuevamente estamos vivos. También algo muy hermoso es que pertenecemos a su familia. Ya somos miembros de la familia de Dios. Es decir, que tú y yo y todos los que creemos en Cristo somos de la familia de Dios y somos hermanos. Ahora sí somos hermanos en el Espíritu. En Efesios 2:19 dice, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, ya no son extraños, ya no son X, ¿no? Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es decir, que ya somos conciudadanos del reino de los cielos y miembros de la familia de Dios, porque lo que Dios ha anhelado siempre es tener hijos. Así es que Él está contento de que tú seas su hijo. Así es. Cuando te pregunten, ¿y tú quién eres? Puedes decir, yo soy un hijo de Dios. Y no estás faltando absolutamente. Esa es la pura verdad. Eso es lo que te va a dar identidad de aquí en adelante. Eres un hijo de Dios. Ok, además podemos acercarnos a Dios, esto va relacionado con lo mismo. Podemos acercarnos a Dios con libertad y confianza, dice Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Aquí nada más un detalle importante, dice por medio de la fe en Él. Por supuesto, la fe es probada, ¿verdad? No podemos acercarnos a Él si no tenemos fe. En otra parte, ¿no? Dice, bueno, pues primero que nada necesitamos que creas en Él, porque si no crees, pues entonces estás orando, por ejemplo. Si no crees en Dios, pues entonces estás hablando tú solo, estás ensayando un monólogo, pero realmente no tiene ningún sentido lo que estás haciendo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tener esta fe, para poder entonces tener la seguridad y poder acercarnos a la misma presencia de nuestro Dios. Y podemos confiar en que terminará la buena obra que comenzó en cada uno. Así es que en ese momento en el que nosotros le dijimos que sí a nuestro amado, ¿verdad? Como en una boda, ¿verdad? Donde dice sí, sí. Bueno, pues nosotros ya le dijimos sí al Señor. Así es que desde ese momento comenzó Él una obra hermosa, una buena obra para tu vida.
Así es que dice en Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, convencido, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es que cada día que estamos viviendo en esta gloriosa vida en Cristo, estamos siendo perfeccionados hasta el día que el Señor nos llame o que venga por nosotros. Así es. Aquí es importante que perseveremos, no nos desesperemos y digamos, Señor, ve, sigo igual. No, no sigues igual, no sigues igual. Dios está haciendo la obra, a veces más rápido, a veces más lento. De adentro se ve menos que de afuera. Pero seguramente el Señor, si ya comenzó la obra contigo, la va a continuar hasta que llegues a llegar incluso a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Deberíamos, cuando la gente nos vea, debería de ver al Señor Jesús en nosotros. Decía el apóstol Pablo, muy pesado, el apóstol Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces, eso es lo que deberíamos llegar. Híjole, qué fuerte, ¿no? Así es. Bueno, todo lo podemos en Cristo. Está en Filipenses 4:13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. No hay nada imposible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo tuve la oportunidad de ir hace, pues más o menos 2 años, a Costa Rica, a un evento del cual algún día les hablaré. Y entonces estuvimos 3 días en la montaña. Y más de una vez, tu cuerpo te dice, ya déjalo, ya no puedes, ya es inútil, no puedes más. Pero entonces, estas palabras de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, venían a mi mente, venían a mi espíritu, y entonces yo no sé de dónde, sacaba fuerzas, y cada vez terminaba lo que tenía que hacer. Cuando te sientas abrumado, cuando te sientas cansado, cuando sientas que ya no puedes más, es cierto, ya no puedes más, pero Cristo en ti te va a permitir que hagas lo que es imposible para ti. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta, que lo que es imposible para mí, no lo es para Dios. Y si Él está conmigo, entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues otra buena noticia, tremenda, buena. tremenda. Aún en estos tiempos tan difíciles, Sí, todo lo podemos. Dios no nos da más de lo que podamos soportar, porque además Él está fortaleciéndonos. Él es nuestra fortaleza. Así es que, pues seguimos adelante, estamos de pie, estamos perseverando, ¿verdad? En la fe. Y bueno, pues también nos dice que somos aptos, estamos capacitados para participar de su herencia, ¿verdad? Estamos hablando de esa herencia. En Colosenses 1:12 dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Así es que ya estás capacitado para recibir esa herencia, porque pues a un bebé, por ejemplo, a un niñito, pues no se le puede dejar de herencia un carro, ¿verdad? Si no lo sabe manejar. Pero aquí te está diciendo que lo que tú ya puedes hacer, ya el Señor te está entregando una herencia de los santos en luz y ya puedes participar de estas bendiciones, de este buffet, de esta mesa que ha puesto el Señor para que tomes de ella todo lo que tú quieras, todo lo que necesites. Ahí está en la herencia de los cielos para nosotros. Así es, bendito Dios. Pertenecemos a Dios. Dice la primera carta de Pedro 2:9. Mas ustedes son, este es también tremendo, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué tremendo! Nosotros somos entonces linaje escogido. Dios nos escogió
Entre todas las familias de la tierra, Dios nos escogió a nosotros. ¿Por qué a mí? No lo sabemos. Algo vio en ti que le gustó. Simplemente agradécelo. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ya veíamos cuál fue el precio que el Señor pagó para que seamos ahora de su propiedad. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas donde estábamos a su luz admirable. Ahora estamos en la luz de nuestro Dios. Ya no regresemos a las tinieblas, ya no regresemos a lo oculto, ya no regresemos a actuar de noche. Andemos en luz, como Él anduvo en luz. Y en las tinieblas, porque vivíamos en la oscuridad, pero ahora que nos ha trasladado a su luz admirable, es un nuevo día de aquí a la eternidad. Así es. ¿Okay? Muy bien, y algo hermosísimo es que participamos de esa naturaleza divina de Dios, ¿sí? Y dice en 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si hablamos de naturaleza, dice la palabra de Dios acerca de los cochinitos, ¿no? Una puerquita, la agarramos, la lavamos, la perfumamos, le ponemos un moño rosa y se ve hermosa. ¿Y qué? La soltamos y ¿qué es lo que hace? Corre al lodo, ¿verdad? Se va al chiquero. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Pero ahora que Dios nos ha dado una nueva naturaleza divina, de la que ya hemos llegado a ser participantes, ya no podemos regresar a la mugre, ya no podemos regresar a esa naturaleza donde nos revolcábamos en el lodo, ¿no? Ahora ya tenemos la naturaleza y el ADN de nuestro Señor. Bueno, una cosa, esposa, lo que pasa es de que ahora, en esta nueva naturaleza que tenemos, si llegamos a pecar, ya como que el pecado ya perdió su sabor. Ya no es sabroso pecar. Ya no se disfruta, ya más bien dice uno, sí, no lo debía hacer. Sí, y es muy triste. Ya no causa lo que causaba antes. Les causa mucho placer, ahora ya perdió el brillo, totalmente. Así es. Gracias a Dios. Bueno, y pues continuamos con este legado que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, esta herencia gloriosa de los santos, ¿verdad? Como acabamos de leer hace un momento, y nos dice que hemos sido liberados del pecado. ¡Qué hermoso! Ya no somos esclavos, porque antes nuestra naturaleza nos hacía directito al pecado, ni lo pensábamos ni lo razonábamos, ¿sí? Ahora dice que somos libres de la esclavitud. En Juan 8, 31, 32 y 36 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecieran en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y dice el 36, así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Así es que ya el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. El enemigo nos hace creer que todavía, pero si tú lo puedes todo en Cristo que te fortalece, tú ya puedes dominar todas tus emociones, puedes dominar todos tus impulsos y ya el pecado no tiene por qué vencerte. Así es. Aquí es importante otro detalle. Si van alguna vez a Guanajuato, en la Universidad de Guanajuato hay un escudo ahí que dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ay, suena muy bien, pero omiten la primera parte. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra,
serán verdaderamente mis discípulos, y entonces y solo entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. No nos equivoquemos de verdad. Es únicamente la verdad verdadera, Ajá, la de de Dios. Ajá. Esa es la que nos va a hacer libres y nos va a hacer libres de esta esclavitud. Ajá. Y entonces necesitamos permanecer en su palabra y además ser discípulos. Por eso estamos ahorita en este curso, para aprender a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces conoceremos la verdad y entonces seremos libres. Seremos libres. Discípulos, no nada más simpatizantes. Discípulos, con todo lo que eso implica. Ya hablamos de eso. Seguidores. Anteriormente. Seguidores a donde nos lleve el Maestro. ¿Okay? Somos entonces libres del pecado, dice Romanos 6:18. Y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Antes éramos esclavos del pecado. Ahora somos siervos, pero de la justicia de Dios. No de la justicia de los hombres, que tantas veces se pervierte y que vemos continuamente que es pisoteada. No, la justicia perfecta de nuestro Dios. Y de esa justicia nosotros venimos a ser siervos de esta justicia. Y ya no estamos bajo condenación. Ya no podemos aceptar culpa. Ya no podemos aceptar esa acusación de esa vocecita que nos acusa y que nos está recordando todos nuestros pecados y que estamos amedrentados, ¿verdad? Y tristes y condenados ahí, que queremos seguirnos latigando. Ya se acabó. Porque dice Romanos 8:1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y bueno, pues aquí también hay una condición, ¿cierto? O sea, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, pero hay que caminar en el Espíritu. Y eso es lo que estamos aprendiendo a través de este discipulado, a dejar las cosas de la carne, hacerlas morir, no andar en la carne, ¿verdad? En nuestras envidias, en nuestros enojos, los pleitos, ¿no? Las contiendas, disensiones y todas las demás cosas de la carne, ya no. Vamos a andar en el Espíritu, vamos a andar viviendo como Jesús lo hizo, que nos dejó su enseñanza. Su enseñanza y su ejemplo. Su ejemplo. Así es. Debemos ocuparnos de las cosas del Espíritu. A mí, cuando veo esta palabra de debemos, no me gusta tanto. Me gusta más poder decir podemos. ¿Qué quiere decir? Tenemos la libertad de escoger. Entonces, cuando somos libres, entonces podemos escoger lo bueno. Cuando no somos libres, entonces somos esclavos y siempre escogemos lo malo. ¿Por qué? Pues porque somos esclavos. Pero cuando estamos en la posición de libertad que Dios nos ha dado, entonces podemos elegir. Y Dios nos dice, pues aquí está la vida y la muerte. Escoge la vida. Yo te aconsejo que escojas la vida, pero es tu decisión. Entonces, volviendo acá, más que debemos ocuparnos, podemos ocuparnos de las cosas del Espíritu. Tenemos esa libertad. Dice Romanos 8 del 5 al 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Entonces ahora ya nos podemos dar cuenta que hay una diferencia entre lo que es carne y lo que es espíritu. Y tenemos la libertad para elegir las cosas del Espíritu. Antes no podíamos. Antes solamente teníamos un camino y por ese se va mucha gente. Pero hay un sendero que es más angosto, que es menos atractivo, pero que llega a tener una satisfacción mucho mayor que la que puede tener el camino ancho. Muy bien, ahora somos hechos justos
y santos. Ya lo hemos explicado que santos no quiere decir que traemos aquí nuestra aureolita, ¿verdad? Sino que somos apartados para el Señor, con diferente grado de santificación de acuerdo al camino que hemos tenido con el Señor, a la experiencia de vida que hemos tenido con Cristo. Pero, de todas maneras, desde el momento en que recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, desde ese momento ya estamos apartados para Dios. Y ya estamos justificados, no por nuestras justicias, sino por la justicia ganada por nuestro Señor Jesucristo, que ahora nos pertenece como herencia. Entonces somos justos y somos santos. Primera de Corintios 1:30 dice: mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así es que hemos sido comprados, santificados, justificados y tenemos la sabiduría de Dios. Y si no la tenemos, la pedimos y nos la da abundantemente y sin reproche, dice la palabra. Sí. No te va a estar diciendo, yo te la di, ¿eh? O poquita, Poquita. No te vayas a empachar. Bueno, somos entonces también limpios, somos santificados y somos justificados. Un poquito más de lo mismo, dice la palabra en 1 Corintios 6:11. Esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, cuando escuches aquella vocecita que te molesta y que te dice, no, pero es que tú has hecho esto y esto y esto, le puedes decir tranquilamente, sí, yo era así, mas ahora ya he sido lavado, he sido santificado, he sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de mi Dios. Y cuando te vuelva con lo mismo, le vuelves a decir lo mismo y a ver quién se cansa primero. Entonces, tú ya eres una nueva criatura, ya has sido libre del pecado, ya no tiene por qué enseñorearse de ti. Lo que hiciste en otro tiempo ya se hizo, pero ahora se acabó. ¿Qué dijo el Señor? Vete y no peques más. O sea, no lo vas a volver a hacer. Ya está. Entonces, ahí estamos. Somos redimidos. Lo que decíamos, hemos sido comprados. Redimidos es pagar ese precio, ¿verdad? Que debíamos y debíamos pagarlo con nuestra vida. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces el Señor Jesucristo murió en nuestro lugar. Así es que ya el precio ha sido pagado. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿No? Somos ricos en la gracia de Dios, que nos ha rescatado, que nos ha salvado, que ha pagado ese precio que nosotros merecíamos pagar con nuestro muriendo, ¿no? Con nuestra muerte espiritual. Así es. Ya no vivimos haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Anteriormente, en nuestra naturaleza anterior, vivíamos de acuerdo a lo que el cuerpo nos decía, de acuerdo a lo que la mente nos decía, de acuerdo a lo que los medios meten en nuestra mente que hagamos y que deseemos y que queramos comprar y en lo que nos queremos convertir. Dice Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y esto es tremendo, porque es cierto, éramos hijos de ira. ¿Con qué facilidad nos encendemos? A lo mejor no en ese momento, pero después nos desquitamos, como dice, ¿no?
no es quién me la hizo, sino quién me la paga. ¿Por qué? Porque teníamos una naturaleza diferente, éramos hijos del enemigo. No hay más que dos, o eres hijo de Dios, o eres hijo de la competencia. Entonces, ahora ya somos hijos de Dios. Antes, hijos de quién éramos. Entonces, gracias a Dios, ya tenemos una nueva naturaleza, tenemos una nueva familia y tenemos una conciencia totalmente diferente a la que teníamos antes. Oye, pero esto está tremendo porque mucha gente ignora eso. Así es. O sea, piensan que ya, por haber nacido en este mundo, somos hijos de Dios. No es cierto. Somos hijos de ira. Antes de conocer o de aceptar o de recibir el sacrificio de Jesucristo, somos hijos de ira y entonces... Pues, ¿qué nos espera? Sí, está tremendo. Pues eso suena fuerte, por supuesto, sí. Pero si nos ponemos a ver cómo está el mundo, pues podemos comprobarlo. Claro. ¿Por quién está siendo dirigido el mundo? Pues por el enemigo. Él es el que tiene el dominio, él es el que está haciendo las cosas como se le da la gana. ¿Por qué? Porque no hay nadie que se lo oponga. ¿Quién se le tiene que oponer? La iglesia. Nosotros, tú y yo. No pensemos que es más poderoso que nosotros, porque no lo es. No. Lo único que pasa es de que es engañador y nos dice mentiras. Si se las creemos, ganó. Pero en realidad, nosotros tenemos la victoria, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y nuestro Señor venció en la cruz, no fue derrotado en la cruz, venció en la cruz. Vamos a dejarlo aquí, sí, para que entonces esto todavía lo hagamos en una tercera entrega, esta lección que es muy importante. Esta y todas las lecciones están quedando grabadas. Entonces, les recomendamos en verdad, véanlas 2, 3 veces, porque son muy importantes. Vean las citas, para eso las estamos dando. Vean el contexto y vean de qué nos estábamos perdiendo. Entonces, vamos adelante en esto, vamos a vivir esta vida buena, esta vida nueva que el Señor nos está entregando. Nos está entregando, como dicen, en una charola de plata, para que podamos disfrutar de ella. Vamos a aprovecharla. Vamos a convidar también de este banquete a otros. No nos quedemos con todo. Invitemos a otras personas, a nuestra familia. Invitémosla para que ellos también puedan participar de este banquete, de esta herencia, de esta nueva naturaleza. ¿Quiere orar después? Sí. Bendito Padre Celestial, te agradecemos tanto, Señor, porque bueno, pues esto trae tanto gozo a nuestro corazón, pues seguir viendo, Padre, es como abrir ese tesoro, Señor, esa herencia y empezar a sacar esas joyas maravillosas en nuestra vida, Padre, que nos traen limpieza, Señor, que nos trae riqueza, Padre, que nos levanta, Señor, nuestra cabeza con dignidad, Padre bendito, y pues con esa expectativa gloriosa de una vida, Señor, que como la luz de la aurora va en aumento, Señor, hasta que el día es perfecto, y esa es la vida, Señor, de quien te conoce, de quien te reconoce, Señor, y quien acepta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para nuestra propia vida, Padre. Te pedimos, Señor, que este mensaje, Padre, quede permanente, Señor, quede sellado en el corazón, Señor, de todos aquellos que lo escuchen, para que sepan las riquezas en gloria que ahora nos pertenecen como hijos. Te damos muchas gracias, Padre bendito, y te pedimos, Señor, que tú sigas perfeccionando esa obra que has comenzado en nosotros hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por todo esto y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues gracias por estar con nosotros. Que el Señor los bendiga y pues vamos a seguir adelante en este camino hermoso en el cual el Señor nos ha puesto y en el cual seguramente vamos a llegar a un final hermoso en su presencia. Les damos muchas gracias.
Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.